Bueno, como él decía, el objetivo de esta conferencia es informar la situación epidemiológica de nuestra ciudad, que la verdad que es preocupante. Llevamos 1.069 casos al día de la fecha acumulados, con 155 activos, con un incremento en la cantidad de casos en los últimos días realmente preocupante. Solamente en el hospital tenemos 9 con requerimiento de oxígeno, sumado a los del sanatorio, situación que no habíamos tenido en Villaguay hasta este momento, y ha aumentado muchísimo las consultas en triage. Lamentablemente 29 fallecidos. Entonces yo creo que las medidas ya hace un año que estamos hablando, ya todos las conocemos, es momento de aplicarlas y cuidarnos nosotros y a cada una de la gente que comparte con nosotros distintas situaciones en la vida, cuidar la familia, bueno, todo lo que venimos hablando desde hace un año. Lamentablemente no lo estamos viendo a esto, por eso creo que se ha llegado a esta situación. Como todos saben, desde el 29 de marzo nos reclasificaron epidemiológicamente como Villaguay como una zona de circulación sostenida. Esto cambió la metodología de trabajo y el modo de reclasificar y cambiar cómo se trabaja con los casos positivos o sospechosos que concurren o que consultan telefónicamente. Se trabaja de distinta manera, deben haber escuchado que hay gente que dice que no se hisopa más. Al cambiar de reclasificación, nosotros si tenemos un caso positivo y aparece un contacto estrecho que estuvo con esa persona positiva, al tener 2 o más síntomas, se declara positivo por clínica y nexo. A ese paciente que tuvo en contacto con ese caso positivo y que presenta los 2 o más síntomas, no se lo hisopa, se lo declara como positivo. Pero es por esto de la reclasificación. Lo mismo que si vamos al triage con falta del gusto o del olfato, también se lo toma como, se toma como positivo por clínica y nexo sin realizarse el hisopado, teniendo en cuenta que la falta del gusto y la falta de olfato son sintomatología muy específica de COVID. Se ha incrementado mucho los casos, como podemos decir. Esto es para que la gente tome conciencia. Salud sale a hablar porque tenemos miedo de lo que puede llegar a pasar. También nosotros tuvimos un incremento de 75 casos, lo que fue de febrero a marzo, y del 20 de marzo ahora al 20 de abril tenemos 260 casos en menos de un mes. Si nosotros comparamos, es mucho el aumento que estamos teniendo por día. Pueden ver el informe de prensa, salen muchos casos positivos. Entonces eso es lo que nos está preocupando a nosotros. Al hacer seguimiento y al hablar con la gente, pedimos responsabilidad de que si vos te sentís con síntomas, con un leve resfrío, porque ahora el resfrío, el estornudo, una gripe simple, no sabemos si es COVID o no, entonces que tomen la precaución de quedarse en su casa, autoaislarse hasta que se reclasifique, a que tengan una consulta médica y esta consulta diga, mira, esto es una laringitis, es otra patología y no puede ser COVID, pero descartarlo. Pero en el momento de que tienen esa duda, que se queden en su casa, que no vayan al trabajo, que no vayan a la escuela si tienen que ir a dar clases, que no consulten, que no hagan reuniones familiares, que cuiden a las personas, entonces que se queden y que consulten. El triage está las 24 horas, los teléfonos del hospital o municipal están las 24 horas para toda consulta que hagan. Sí, los números son más o menos uno de la cantidad de camas críticas, lo que yo decía hoy, que va cambiando
día a día, más que nada por la rotación de pacientes no COVID. En el caso nuestro acá, la utilidad de camas 50 y 50 más o menos. El año pasado, fines de septiembre, en algún momento tuvimos una mayor cantidad de camas de pacientes COVID activos graves. Pero bueno, es variable, pero más o menos son 50 y 50, ¿sí? Entre patologías no COVID y COVID. En el caso de Paraná, ellos concentran mucho lo que es paciente COVID en la Baxada. Inicialmente, ellos están ahí abocados casi al 100% de las camas de cuidados críticos a COVID, que deben estar alrededor de un 70% de ocupación en el día de hoy. Y después el otro lugar de derivación es el San Martín. Pero en cantidad estamos parecidos. Lo que sí estamos viendo, la cantidad de casos que está surgiendo en estos últimos tiempos. Nosotros habíamos tenido más de 150 casos activos en enero, mediados de enero. Después febrero y marzo hubo como una meseta, pero era sabido, bueno, que también tiene que ver el verano, la cuestión del calor, y sabemos que el otoño, invierno son las etapas críticas de esta enfermedad. Se ha visto en otros países, ¿no? Por eso es que uno está preocupado, porque el año pasado en esta época no teníamos prácticamente casos, salvo 2 casos, y ahora ya tenemos la experiencia del año pasado, pero estamos arrancando mucho más temprano. En base a lo que es infraestructura, el año pasado en el sanatorio nosotros aumentamos la cantidad de camas críticas y el personal y la cantidad de trabajadores de salud en el área de cuidados intensivos. Hoy se mantiene esa estructura y bueno, lo que sí nos preocupa es que sabemos también es muy difícil de sostener cuando la gente por alguna situación perdemos algún trabajador de salud en esa área. Es un área muy específico, tanto el kinesiólogo, el enfermero, el médico, requiere una capacitación para estar en un área de cuidados intensivos y es un recurso muy limitado a nivel local, provincial y nacional. Así que bueno, eso nos preocupa realmente, que la gente se está cansando porque el paciente COVID es un paciente muy particular para asistir, requiere mucha atención permanente. No sé si por ahí han escuchado, pero el paciente en el momento se pone boca arriba, boca abajo, boca arriba, girar un paciente, hacer estas maniobras de prono y supino, requiere no de un operador, sino de mucha gente, es difícil. Son pacientes que la patología en sí requiere mucho seguimiento cuando están conectados al respirador, de los parámetros ventilatorios. Y bueno, todo eso lleva a una carga laboral extra. Sí. Ha llegado a nuestra redacción la noticia de que hay 2 respiradores ociosos que no se usan y están embalados. ¿Por qué, si es así correcto esto, por qué no están en funcionamiento esos respiradores? No, la verdad que no es así, pero bueno, la persona que le pasó la información tiene la dirección a disposición para consultar y demostrar lo que está diciendo o incluso hasta hacer denuncia donde corresponde y demostrar lo que está diciendo. No es así. Un tema que quiero aclarar, que escucho con mucha frecuencia, es que hay los respiradores que llegaron al hospital y se fueron al sanatorio. Los respiradores nunca llegaron al hospital, porque al hospital hay que prepararlo para armar una terapia, no es poner un respirador, es lo que estamos hablando. No hay recursos para sostener una terapia, menos para sostener 2. Si en este momento queremos armar una terapia en el hospital, obviamente que a futuro es lo que más queremos, pero una terapia no es un respirador, eso tiene que estar claro. Tiene que estar todos los días un terapista de guardia. Y bueno, realmente invito a la persona que le comentó eso, que se acerque hasta la dirección, estoy todas las mañanas ahí, y que me demuestre, quizás que no me enteré. Manuel Bodeman, productora del Sol. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, consultarles acerca de 2 preguntas. Primero, ¿qué pasaría en el caso de un colapso? ¿Cuál sería el plan que tienen en la circunstancia peor, digamos, que si lleguemos
a ese panorama. Y segundo, si están de acuerdo con lo que dijo el presidente de que el personal de salud se había relajado, porque sabemos que si bien la responsabilidad está pasando para la ciudadanía, también nosotros a veces vemos a las autoridades que a veces tampoco cumplen con las medidas y con los distanciamientos, digamos, es un trabajo en conjunto. ¿Ustedes consideran que el personal de salud se relajó, como dijo el presidente? A ver, yo te contesto esto en forma personal. Independientemente de lo que el comentario que hizo el presidente, yo personalmente, y siendo miembro del equipo de salud y director del Sanatorio Americano, a mí me da mucha bronca o pena, en realidad, cómo se ha politizado la pandemia en la Argentina, ¿sí? Yo no pertenezco a ningún partido político, pero la verdad que el año pasado, al inicio, se veía cierta unidad en el poder político, en todos los niveles, pero bueno, después creo que se relajó todo el mundo, ellos también, y empezaron a utilizar la política, la pandemia para la política. Y hoy lo vemos día a día, que esto, todo uno, si lee cualquier diario, oficialista, no oficialista, lo que sea, siempre ve el tinte político en la opinión. Es más, yo no comparto algunas cosas que puede decir Fernández, en esto creo que también se saca un poco de contexto del comentario de él y se lo utilizó políticamente como para sacar rédito para un lado, y también vemos después del otro lado cómo también se saca de contexto lo que dice el otro y bueno, creo que está demasiado metido la política y se pierde la cuestión sanitaria, de la salud pública, de la pandemia. Eso por un lado, o sea, lo que él comentó de que se había relajado quiso decir que más que nada en el sector privado se empezó a atender patología que durante el 2020 no se había atendido, que eso, por un lado, el paciente requiere atención, uno no puede dejar de atender al resto de los pacientes no COVID, ¿sí? Se aumentó mucho la patología, accidentes cerebrovasculares, hipertensos que habían dejado sus tratamientos, o sea, complicaciones por no haber sido quizás atendido a tiempo en el año 2020. Eso por un lado, pero también el sector privado requiere financiamiento. Nuestro financiamiento son obras sociales, prepagos, aseguradoras, para generar recursos, porque tenemos que cumplir obligaciones, pagar sueldos, pagar proveedores, insumos, y todo esto ha generado una situación en el país que está al límite o al colapso del sistema por falta de financiamiento. En provincia de Buenos Aires ya cerraron 10 sanatorios en los últimos 3 meses. Porque no tienen recursos, no hay financiamiento, no se internan pacientes o se internan pocos y no pueden poder cumplir con sus obligaciones. Eso está pasando en el país. A nivel local también, nosotros estamos, ya lo he planteado, ¿sí? Por la pandemia está, y lo que sería el financiamiento por parte de las obras sociales nunca fue reconocido como un paciente COVID. En el caso de la pandemia, el costo que tiene no se reconoce. Entonces cuesta mucho mantener, en el caso nuestro, estas áreas críticas, terapia intensiva o el sanatorio en general, que estamos en una situación también muy crítica, muy crítica. Más allá de que ha habido algún aporte a nivel nacional que se llama ATP, fue en el 2020, ahora es el REPRO. El REPRO tiene una serie de requisitos que uno no lo puede, no es un beneficio que se adquiere siempre. Eso es para pagar parte del sueldo de los empleados, pero los costos han aumentado desde un 200, 300, 500, 600 hasta un 1000% en algunos insumos. Y sabemos que el financiamiento eso no lo reconoce, lo cual hace está poniendo un cuello de botella muy crítico, y a mí lo que me preocupa mucho es que siendo partes, ellos también, los financiadores del sistema de salud, y estando en la pandemia, nadie tome cartas en el asunto, a nivel, llámese provincial, nacional, ¿sí? Sabemos que el PAMI es una obra social muy grande a nivel nacional, y recién en el día de ayer salió una resolución en el cual deciden pagar un monto fijo por paciente COVID positivo, ¿sí? Que
para la gente quizás parece mucho, es 100.000 pesos, se lo digo, pues hay una resolución en el boletín oficial de PAMI en el día de ayer, lo pueden chequear, son 100.000 pesos, o cerca, 90 y pico de mil pesos van a ser, por paciente COVID positivo. Y para que hagan un cálculo, nosotros un paciente COVID grave, que puede estar 10, 15, 20, 30 días en terapia intensiva, se gasta de pseudoanalgesia, que es para que el paciente esté dormido y adaptado al respirador, más de cerca de 30.000 pesos por día, 25, 28, 27, depende del peso del paciente. Más los medicamentos, más los insumos, o sea, son pacientes que lo que nos pagan por un paciente nosotros cubrimos un día. Esa es la situación, para que se tome dimensión que cuando uno habla de costos, no es que estamos hablando de 1.000, 2.000 pesos, no, se habla de un paciente COVID grave, 70, 80, 90, 100.000 pesos por día tiene de costo. Y bueno, nada, yo a veces leo, escucho a la gente y creen que uno, porque es un sanatorio privado y está en eso, para esto nosotros nos vamos a enriquecer con la pandemia, totalmente al revés. Tenemos miedo de poder seguir adelante y sosteniendo las áreas críticas y sabiendo que está iniciando la segunda ola, ¿sí? Por eso es muy preocupante.